En el Paraguay se escribe una de las páginas más heroicas de la historia de América. El mariscal Francisco Solano López conduce un ejército de valientes. Elisa Lins se declara ciudadana paraguaya para alentar a los soldados, para atender a los heridos y para conducir a las mujeres en esta guerra de una nación en defensa de su soberanía, desde las gloriosas victorias de Tuyutí y Curupaytí, pasando por la invasión y el inexorable avance de un enemigo con enorme superioridad numérica, hasta el heroísmo final en Piquisirú, Piribebú y Acostañú. Todo un pueblo detrás del mariscal y Elisa Lins. Hombres, mujeres y niños peleando para dejarle al Paraguay la herencia de su sacrificio. Y Elisa Lins es una más entre todos ellos, y una de los pocos que llegan con el mariscal hasta Cerro Corá, un hermoso anfiteatro natural elegido por la historia como escenario para el final de esta gigantesca epopeya. Allí mueren el mariscal Francisco Solano López y Panchito, su hijo adolescente. Allí caen peleando para que la patria viva. Y allí, el 1 de marzo de 1870, Elisa Lins cava con sus propias manos la tumba del mariscal y su hijo en la noche más terrible de su vida y de la historia del Paraguay.